De nuevo un cordial saludo a todos. En el vídeo presente nos vamos a situar en un PDF que os he adjuntado de cortes geológicos y para ello vamos a utilizar estos gráficos en color que nos van a servir un poquito para ilustrar los 4 principios de estratigrafía que vamos a repasar, y vamos a ver un poquito cómo se puede interpretar y aplicar a las diferentes partes de un corte geológico. Bien, el corte número 1, como vemos, no presenta fósiles. Vamos a pasar de él y nos vamos a situar en el corte número 2 que tenemos aquí, donde no solamente hay rocas que nos interesan recordar qué nombres hay de rocas sedimentarias, sino también en qué periodos se han formado y sobre todo los fósiles guías que, recordemos, vamos un poco a utilizar en ese principio que hemos llamado de correlación faunística, que nos dice que cada fósil, sobre todo si es un fósil guía, se sitúa en un determinado tiempo geológico, en un determinado estrato. Bien, así que vamos un poco a leer la, digamos, representación de los materiales presentes en este corte número 2. Vemos que tenemos aquí en la parte inferior material de color gris que se corresponden a, seguramente, esto no lo dice, pero serían pizarras, rocas sedimentarias muy antiguas del Ordovícico, y al parecer presentan estos dibujos esquemáticos que, como vemos, corresponden a trilobites, que ya sabemos que son fósiles marinos muy característicos y exclusivos de la era primaria, de la era paleozoica, ¿no? Por consiguiente, vamos a imaginarnos que son fondos marinos, arcillas marinas del Paleozoico. En color amarillento, encima de ellas se encuentran estas representaciones que tienen formas de ladrillos y que son muy típicas de las representaciones que los geólogos llaman de las calizas. Estas calizas pueden ser continentales o marinas, y si nos vamos un poco a los fósiles que contienen, nos dice que son corales, que, como sabemos, también son fósiles marinos de ambientes, además, tropicales, de aguas muy cálidas, ¿no? Así que ya tenemos 2 estratos de origen marino. Vamos a ver un tercer estrato, que son aquí en color marrón, y que tenemos aquí con la representación de puntitos y redondeles un poco más grandes, que hablan de arenas y conglomerados o piedras gordas, para entendernos, del periodo pérmico, que también sabemos que, como el devónico y el ordovícico, corresponde a la era paleozoica primaria, y que al parecer presentan, como vemos, unos fósiles que aquí en color verde están representados por hojas de helechos. Los helechos, es importante recordar que, por supuesto, son plantas de medios continentales, y si son de tamaño gigante, como realmente se han fosilizado, tiene una doble importancia. Primero, porque forman depósitos importantes de carbón, de un carbón generalmente llamado hulla o antracita, que ha sido utilizado hasta muy poco tiempo actualmente como material de residuo fósil para la quema de grandes cantidades de carbón, obtener energía de todo tipo, pero sobre todo se ha utilizado como combustible para obtener energía eléctrica en las centrales termoeléctricas, ¿no? Bien, para nosotros lo más importante es que son buenos fósiles guías del carbonífero, ¿no? Y, por supuesto, de ambientes continentales. Y finalmente vienen aquí unas estructuras en formas filamentosas que corresponden, como dicen, a diques de granodioritas. Las granodioritas no las hemos estudiado, pero podemos imaginarnos que son rocas filonianas de tipo magmático, donde una cámara magmática con magma fundido a grandes profundidades pues está saliendo a través de fisuras que realmente son rellenadas por estas magmas. Al salir a la superficie se consolidan, se enfrían y dejan esos diques que suelen estar asociados a minerales extraños de interés económico, como puede ser los filones, que se llaman de oro, o de otros metales pesados como el plomo, la galena, etc. Bien, pues aquí tenemos una intrusión magmática que dice que es un dique de granodioritas. Para interpretar un poco la historia geológica, pues vamos a utilizar esos 4 principios de estratigrafía, donde el básico es el principio de Steno, que nos dice que los estratos más inferiores son los más antiguos, y en principio deberíamos determinar que los más inferiores son estos grises que llevan trilobites y por tanto son del Paleozoico, ¿no?
Si lo complementamos con ese cuarto principio que hemos llamado de correlación faunística, está claro que los trilobites y corales son del Paleozoico. Ya sabemos que hay corales en el Paleozoico y hasta la actualidad, y precisamente aplicando ese principio de superposición de los estratos, al estar el estrato con corales, las calizas con corales un poco más elevadas en la estratigrafía, pues pensamos que estas pizarras de trilobites son del Paleozoico, y seguramente también serían paleozoicos estos corales, todos formados en medio marino, que como vemos no están horizontales, y esto es lo que nos tenemos un poco que aclarar muy bien cuando no tenemos unos estratos horizontales sino plegados en forma de ondas. Aquí vemos aquí las repliegues, la presencia de, digamos, ondulaciones hacia arriba y hacia abajo, se llaman anticlinales y sinclinales. Pues encontramos que tenemos aquí una orogenia que ha producido el plegamiento de estas unidades que tienen una similar plegamiento, ¿no? Los pizarras con trilobites y las calizas con corales han sido plegadas por una orogenia que hay que saber recordar que hay tres orogenias: la orogenia caledoniana, que ha tenido lugar durante el Silúrico del Devónico, una orogenia llamada hercínica o varísica, que ha tenido lugar durante el Carbonífero Pérmico, y otra que actualmente todavía sigue en proceso, que es la orogenia alpina, y que básicamente se ha desarrollado sobre todo en el Cenozoico, aunque ha habido periodos iniciales del Mesozoico final donde se han producido esos pliegues importantes que han dado lugar a las grandes cordilleras que conocemos actualmente como el Himalaya, ¿no? Bien, vamos a intentar determinar cuáles son de esos tres plegamientos el que ha ocurrido aquí, o si ha habido de esos tres dos plegamientos. En realidad, si nos fijamos, el tercer estrato que tenemos aquí, estas arenas y areniscas del Pérmico, pues tenemos que obviamente presentan también hojas de helechos que hemos dicho que son del Carbonífero, pero lo más importante es que no están horizontales, sino que están inclinadas y por tanto plegadas, pero con un plegamiento, una inclinación en sus estratos diferente a la inclinación o plegamiento de los dos anteriores, ¿no? Cuando tenemos una inclinación diferente, pues hay que pensar que ha habido una segunda orogenia que ha afectado no solamente a estos estratos que vemos aquí, a estas, digamos, areniscas del Pérmico con helechos del Pérmico, sino también ha habido un plegamiento en todo su conjunto, ¿no? Y por tanto vamos a intuir que ha habido dos orogenias, una anterior al Pérmico, donde se han producido los depósitos horizontales y ahora han sido plegados, y otra posterior al Pérmico, perdón, y otra anterior al Pérmico, que serían los plegamientos de las trilobites y corales, ¿no? Puesto que los trilobites y corales se han plegado antes del Pérmico, que ha sido una orogenia que hemos visto que se llama, la que existe posterior al Carbonífero Pérmico, la orogenia hercínica, podemos presuponer que esta orogenia ha sido una orogenia de tipo caledoniana, y la orogenia que ha afectado a estos estratos del Pérmico podía ser fases finales de la orogenia hercínica o varísica, también llamada así, ¿no? Bien, vamos a ver un poco, a reconstruir la historia con sus posibles cambios de ambientes sedimentarios, de marinos a continentales o inversa, ¿no? Aquí tenemos, en primer lugar, por tanto, después de haber hecho una revisión conjunta de todo lo que ha pasado aquí, tenemos depósitos en medios marinos de las pizarras con trilobites y también las calizas con corales, ¿no? Se han plegado por una orogenia que hemos llamado posiblemente la caledoniana, que ha producido estos pliegues enormes. Y si nos fijamos en la superficie de estas calizas con corales, encontramos una estructura más o menos sinuosa que corresponde a lo que se llama una superficie de erosión. Seguramente cuando han sido plegadas se han formado unas cordilleras más o menos elevadas, y en sus cimas se ha producido una erosión que tenemos que asociarlo a esta línea que suele llamarse una discordancia erosiva, una estructura de erosión, ¿no? Tras la erosión, pues se ha producido un depósito más o menos horizontal de estas estructuras areniscas y conglomerados
de tipo pérmico, pero ya si nos fijamos se presentan fósiles de tipo continental y tenemos que inducir que el medio de sedimentación de estas es un medio continental y por tanto hemos pasado un medio marino de las corales marinas a un medio continental. Esto hay que asociarlo siempre a lo que se llama un retroceso del nivel del mar, que técnicamente se llama una regresión marina, es decir, un retroceso de la línea de costa, donde los fondos marinos de los corales ahora están siendo utilizados como, digamos, zona de crecimiento de las hojas de helechos, ¿no? Tras ese depósito horizontal, pues ha habido una segunda orogenia, que vamos a llamar posterior al pérmico, y que puede ser o bien hercínica o bien alpínica, puesto que sabemos que después del pérmico ha ocurrido también una tercera orogenia llamada orogenia alpina. Así que la orogenia puede ser o bien hercínica o seguramente una orogenia alpina por ser más reciente y con mayor posibilidad. En cualquier caso, esa orogenia pues también pues produce unos procesos de erosión hacia un lado y hacia otro de los estratos que, como vemos en unos lugares, estas areniscas con restos están muy desarrollados, potentes en zonas de la izquierda, y sin embargo en la zona de la derecha no ocurre eso, ¿no? Bien, también vemos que aparte de esta erosión de los estratos ha habido una estructura que conocemos ya como falla, ¿no? En la falla siempre hay una estructura que se llama el plano de falla, que es una línea recta esquemática donde se produce pues un hundimiento de uno de los dos bloques, el bloque izquierdo o el bloque derecho, y un levantamiento relativo del otro bloque, ¿no? Aquí, si nos fijamos, el bloque hundido, el bloque o labio hundido es el que realmente se encuentra a la izquierda de este plano de falla, mientras que el labio levantado es el que se encuentra a la derecha de este plano de falla, ¿no? Así que ha habido un plano de falla, pero si vemos este dique de roca magmática ha sido afectado por el plano de falla, así que podemos intuir que ya antes de, digamos, el fallamiento del terreno, la intrusión del dique de magma ha intruido todos los materiales, y por ese principio que hemos llamado principio de sucesión de procesos o de acontecimientos, el dique de cuarzo va a ser posterior a todos los estratos presentes, a los tres estratos, pero va a ser anterior a la falla, puesto que también utilizando ese principio de sucesión de procesos, el dique ha sido afectado por un último proceso que es el fallamiento de estos terrenos, ¿no? Al final el labio hundido es el que está a la izquierda, pero si nos fijamos hay un labio levantado con una zona donde ha quedado el dique de cuarzo hacia arriba, y podemos decir que el último proceso que ha ocurrido en este digamos zona ha sido el fallamiento, seguramente a consecuencia de lo que suele ocurrir en muchos pliegues. Cuando hay un plegamiento intenso, las rocas empiezan a ser un poco rígidas y suelen, en lugar de plegarse como una estructura plástica, como un chicle para entendernos, suelen fracturarse al estar rígidas y producen estos planos de fallas característicos. Bien, como vemos, ha habido por tanto un proceso muy complejo de fallamientos, intrusiones magmáticas, cambios en el nivel del mar y por supuesto también orogenias que hemos visto aquí, posiblemente dos orogenias muy antiguas. Bien, sigamos al corte número 3 y vamos a analizar, antes de explicar los acontecimientos que han ocurrido, qué materiales y qué fósiles presentan estos corte número 3, ¿no? Aquí tenemos el basalto, que ya nos suena, que son rocas de tipo magmático, de tipo volcánico, volcanes que se encuentran en esta zona muy superficial y parece que es una colada de lava lo que tenemos en la zona central del corte. Esto sería el basalto de color oscuro. Las areniscas terciarias vienen representadas por puntitos y por zonas marrones que se encuentran en zonas superiores. Recordad que el terciario es un periodo relativamente reciente que apareció hace unos 65 millones de años. Las calizas y areniscas, recordad calizas en forma más o menos de ladrillos y areniscas en forma de puntitos, nos dicen que son de color amarillo y aquí de nivel cretácico, de época cretácica. Recordad un periodo
final del secundario, ¿no?, de la era mesozoica. Y estos conglomerados con puntitos redonditos y areniscas que deberían llevar puntitos asociados están poco consolidados, nos están diciendo que son muy relativamente recientes y no han tenido tiempo de compactarse, ¿no? Estamos viendo aquí que son las zonas superficiales del corte geológico. Si nos fijamos, hay una leyenda de fósiles, algunos guías que vamos un poco a recordar, ¿no? Las hojas de árboles, recordar que los árboles con, digamos, que no sean angiospermas como los helechos aparecieron durante el terciario, y es posible que con mucha seguridad estas areniscas del terciario llevan los primeros árboles que aparecieron, árboles de flores y frutos que aparecieron durante el terciario. Las puntas de flecha todavía no han salido, pero hay que recordar que lo que se llama la industria lítica de los hombres primitivos, que hay que recordar que ya empezaron con los primeros homínidos hace unos 2 millones de años a aparecer restos de industria lítica, de lo que se llama de piedras talladas, y que encontramos en estos materiales que hemos visto que son unos conglomerados poco consolidados, es decir, relativamente recientes, que por tanto son de época humana y debemos datarla de menos de 2 millones de años, ¿no? Los corales sabemos que son malos fósiles guías porque desde el Paleozoico hasta la actualidad han aparecido y lo tenemos que asociar simplemente a digamos materiales que se han formado en medios marinos, ¿no? Por tanto, esta zona de calizas cretácicas son de tipo marino. Mientras que las que también abajo, esas areniscas representadas por puntitos, presentan huellos de dinosaurios que, como sabemos, son reptiles en su gran mayoría de tipo continental, y por tanto podemos decir que esta zona es arenas, posiblemente arenas costeras, arenas de playa de tipo más o menos arenoso, formadas en ambientes continentales, mientras que los corales suprayacentes son de medios marinos, ¿no? Y ya para terminar, los ammonites del Jurásico, sabemos que son anteriores el Jurásico al Cretácico, aquí en amarillo, y en este amarillo claro pues tenemos unas calizas con ammonites que sabemos que son fósiles también de origen marino y que nos dicen claramente de tipo Jurásico. Hay que saber que los ammonites son buenos fósiles guías porque generalmente aparecen y se desarrollan durante el Jurásico y el Cretácico. Y ya por último pues tenemos estos fósiles que son hojas de helecho, que no hay que confundir con hojas de árboles. Los helechos gigantes aparecieron en el Carbonífero, y probablemente el Carbonífero pérmico sea la edad de estas unidades de color verde, mientras que los que hay abajo son de color oscuro, y siempre hay que asociarlo a pizarras, para entendernos, arcillas o barros antiguos, que en este caso podemos decir que son los fondos marinos del Paleozoico por presentar los trilobites, ¿no? Por supuesto tenemos un dique de pegmatita. La pegmatita no nos suena, pero también es una roca magmática, una roca que viene a ser un magma que está líquido y que intenta salir a la superficie a través de grietas y fisuras, y en su ascenso suele enfriarse y consolidarse formando unas rocas también llamadas filonianas, como hemos visto anteriormente. Así que la reconstrucción de esta corte, que como vemos es mucho más complejo, vamos a intentar justificarla por el principio de superposición como un primer estrato aquí de, digamos, pizarras con trilobites marinos, seguramente del Paleozoico, y que inmediatamente fueron superpuestas enterradas por materiales, que también aquí vamos a hablar de pizarras del Carbonífero, que llevan estos helechos que hemos visto típicos y exclusivos de esta era también del Paleozoico, ¿no? El Carbonífero siguió a esta unidad que podía ser previa al Carbonífero, por ejemplo, unidades pérmicas, ¿no? Si nos fijamos, no están horizontales y por tanto tenemos que aplicar ese principio de que ha habido un plegamiento posterior a su depósito horizontal. Y ese plegamiento, como vemos, es diferente en
el plegamiento que encontramos en las otras unidades que ya aparecen aquí durante el Jurásico, ¿no? Así que podemos decir que ha habido un plegamiento posterior al depósito carbonífero de estos helechos, pero un plegamiento anterior al segundo plegamiento, el segundo y último plegamiento, que podemos decir que es ya de posterior al Mesozoico, por lo menos al Jurásico, y que tenemos que asociar a la orogenia alpina, ¿no? Así que encontramos una orogenia hercínica que ha plegado estos estratos que vemos aquí, ya no están horizontales y tienen esta ondulación, ¿no? El plegamiento, recordar que suele conllevar el fallamiento de terrenos, ¿no? Pero las fallas se deben a algún proceso orogénico, y aquí ahí tenemos dos. Vamos a ver de cuál de los dos se trata ese, digamos, fallamiento o ruptura de los materiales relativamente rígidos. Si nos fijamos, aquí hay una discordancia erosiva, o si queréis una superficie de erosión, que ha hecho que cuando se plieguen estas dos unidades inferiores tengamos una especie de gran cordillera más o menos alta que se está erosionando en las zonas superiores y que encontramos en esta superficie ondulada de los estratos tanto de helechos como de trilobites, ¿no? Así que tenemos un plegamiento seguramente hercínico anterior al Mesozoico y una erosión posterior a ese plegamiento. Tras su erosión se han depositado, como siempre, horizontalmente estas unidades que hemos visto que son del Mesozoico, ¿no? También lo han hecho en medios marinos, pero si nos fijamos y si nos preguntan si ha habido algún cambio en el nivel del mar, pues podemos asegurar que desde el depósito de estas pizarras con trilobites a estas pizarras con helechos del Carbonífero continental ha habido también una regresión. Pasamos de un medio marino con trilobites a un medio continental, y eso siempre hay que asociarlo a un retroceso del nivel costero, que es lo que hemos llamado una regresión marina, un retroceso del nivel costero. Los sedimentos marinos ahora son sedimentos costeros y ahí se están desarrollando la vida continental con los fósiles de estos helechos gigantes que han dado lugar a esas minas de carbón que hemos visto. Bien, así que tenemos una regresión, pero tras el plegamiento ha habido una sedimentación marina. Si pasamos de un medio continental, como son los helechos, a un medio marino, como son los amonites que tenemos aquí, del Mesozoico, podemos decir que el nivel del mar ha subido, ha invadido la línea costera, que era terrestre, y ahora tenemos un medio marino, donde podemos decir que tras el depósito de estos calizas con amonites, que hemos visto que son del Jurásico, pues se ha producido una nueva transgresión. Si antes era regresión, a esta invasión del mar lo vamos a llamar transgresión, puesto que ahora pasamos de un medio continental, helechos continentales, a fósiles como son los amonites de tipo marino. Una transgresión marina, y ya si nos fijamos pasamos a unos dinosaurios seguramente costeros, que nos está diciendo que el nivel del mar vuelve a bajar y pasamos de un medio marino, como son los amonites, a un medio continental, aunque sea costero, como son estos huellas de dinosaurios. Ha habido una regresión entre los amonites y el depósito de los dinosaurios. Y nuevamente, si nos fijamos en esta unidad que se llama Mesozoica, puesto que tenemos corales cretácicos, dinosaurios seguramente son cretácicos, y los amonites del Jurásico, pues tenemos toda esta unidad que es del Mesozoico, pero con una nueva transgresión, puesto que pasamos de un medio continental, como son los huellas de dinosaurios, a un medio marino, como son estos corales, y nuevamente aparece una transgresión, una invasión del nivel del mar. Estamos, por tanto, en una zona donde el nivel del mar está cambiando constantemente en pocos millones de años, ¿no? Bien, una vez que se produce este depósito mesozoico, siempre horizontal, ahora vemos que está inclinado y hay que entender que ha habido una segunda orogenia posterior a estas unidades mesozoicas que solo puede ser de tipo alpino. Ha habido una orogenia alpina, seguramente tras el depósito de estas unidades cretácicas durante el terciario inferior o superior, y ha inclinado no solamente todas estas unidades que estamos viendo ahora inclinadas, sino por supuesto las que ya también habían sido plegadas por la orogenia que hemos visto hercínica, ¿no?
se pliega todo el conjunto y encontramos siempre pues una elevación montañosa. Recordad que orogenia es una formación de cordilleras importantes de 3.000, 4.000, incluso a veces 8.000 metros, como la orogenia alpina, que los Himalayas alcanzan estas alturas. Pues con estas alturas tan elevadas, las superficies más elevadas suelen erosionar, y encontramos aquí esa discordancia erosiva, esta superficie de erosión que está erosionando estos materiales, ¿no? Bien, pero tras la erosión se deposita un material que aquí encontramos como areniscas terciarias con puntitos, y también con hojas de árboles del terciario, ¿no? Lo sorprendente, y esto es lo que nos tenemos un poco que habituar, es que los estratos no suelen ser cortados, sino que se depositan horizontalmente. Si vemos a la izquierda un estrato que se continúa por ser del mismo tamaño, con los mismos materiales y fósiles a la derecha, hay que presuponer que se depositaron horizontalmente de forma continua, pero que han sido erosionados por algún proceso que ha retirado, como vemos aquí en la parte central, todos los materiales. Suele ocurrir que tras un proceso de sedimentación, en este caso como son hojas de árboles de tipo continental, y por tanto ya podemos presuponer que detrás el depósito de los corales marinos ha habido nuevamente una regresión, pues en esta zona continental ha habido un depósito de tipo continental con estas areniscas, pero fijaros que tiene una estructura que es muy importante que recordemos, una estructura en forma de V. V para nosotros va a ser un valle glaciar, que tenemos que asociarlo a que en este valle glaciar, siempre formados por un glaciar o por un río, si tiene forma de U, como es en este caso una amplia U, podemos decir que es un valle glaciar, y si tiene una forma de V podemos decir que es un valle fluvial. Pues bien, por un valle glaciar o un valle fluvial se ha producido una erosión de los materiales no solamente superiores sino inferiores, y ha dejado una estructura que al final va a ser rellenada por una colada basáltica que tenemos aquí, que después de esta erosión ha, digamos, formado un estrato más o menos horizontal de materiales magmáticos, ¿no? Y sobre ellos, también debido a la erosión de las zonas superiores, se han depositado arenas o cantos, como vemos aquí, conglomerados, que son, para que entendamos, cantos de gran tamaño, que conllevan también restos de industria lítica humana de hace 2 millones de años. Así que podemos decir que tras estos depósitos del terciario, seguramente en épocas muy recientes, encontramos el material basáltico y, por supuesto, ya en último lugar, rellenando este material basáltico, una colada volcánica, para entendernos. Ha habido depósitos de las laderas de este valle, o bien glaciar o bien fluvial, que contiene materiales líticos formados por el hombre con una antigüedad que debe ser inferior a los 2 millones de años. Se me ha pasado un poco ver estas dos estructuras que vamos a imaginarnos ahora, que es la falla, esta falla que hay aquí a la izquierda, con un labio, para entendernos, más inferior a la izquierda y un labio o bloque más superior a la derecha, y también esta intrusión magmática que, como vemos, afecta a algunos estratos y a otros no. Bien, nos centramos un poco en lo que hemos visto, que es una intrusión magmática, un dique de pegmatita en este caso, y como vemos está intruyendo, está modificando a las unidades que hemos visto más inferiores del primario, ¿no? Así que podemos decir que ha habido un primer proceso magmático que afecta a las unidades de trilobites y a las hojas de lechos, pero como vemos no afecta a las unidades superiores, y por tanto podemos decir que ahí se ha quedado el dique magmático, ¿no? Y es anterior, por tanto, a las unidades mesozoicas. Podríamos decir que se ha producido tras, seguramente, la fracturación de las unidades plegadas del Paleozoico. Y si nos fijamos, aquí hay un plano de falla que no solamente afecta a las unidades del Paleozoico, sino a las unidades mesozoicas,
y tenemos un bloque levantado a la derecha y un bloque hundido a la izquierda, que nos indica que esta falla es posterior a todas estas unidades que afecta y por tanto probablemente sea posterior al plegamiento alpino de estas unidades mesozoicas, pero anterior a las unidades del terciario, que al no sufrir ningún tipo de plegamiento no han sido fracturadas. Así que se ha producido una falla que ha facilitado seguramente la superficie de erosión cuando realmente hayan sido depositadas y falladas estas unidades mesozoicas. Tras todo este proceso se ha producido el depósito de estas unidades arenosas que corresponden, como vemos, al terciario. Bien, un poco complejo, pero lo más importante es que encontremos ya la relación entre los plegamientos y las orogenias y los cambios de ambientes sedimentarios a través de fósiles marinos y continentales. El corte número 4 pues también empieza a tener complejidad por diferentes materiales sedimentarios, diferentes fósiles que ya empiezan a sonarnos y que recordar tenemos siempre en la última página digamos una guía de fósiles que como hemos visto a la izquierda son de tipo marino casi todos, menos que en las columnas de la derecha ya encontramos estas plantas con flores que hoy hemos visto como árboles continentales, las reptiles, aves y mamíferos que básicamente son de tipo continental. También hay que ver que hay plantas sin flores, que son los helechos que estamos hablando, no vienen aquí, pero suelen ser unos excelentes fósiles guías del Carbonífero, esos helechos gigantes del Carbonífero, y aunque no vengan aquí, vamos a intentar recordar que cualquier helecho, que son plantas, se encuentran en medios continentales y que por tanto debemos asociarlo a estos ambientes, así que tenemos dos tipos de plantas, las plantas con flores, las que se llaman angiospermas, que como vemos aparecieron en el Cretácico y se han desarrollado y se continúan evolucionando actualmente, y hay unas plantas anteriores al Cretácico que vamos a situarlas aquí sobre el Carbonífero y que vamos a llamar los helechos arborescentes o plantas que no presentan ni flores ni frutos y que están asociadas con un tipo de plantas llamadas helechos, ¿no? Volviendo a nuestros cortes, subimos un poquito y nos situamos en el siguiente corte que creo recordar es el 4, ¿no? El 3 está aquí y el 4 era el que estábamos intentando visualizar. Afortunadamente empieza ya a simplificarse, parece que los cortes no están ordenados según tipo de complejidad y nos encontramos que el corte número 4 es bastante sencillo, puesto que presentan dos tipos de, digamos, estructuras, unas plegadas y otras no plegadas. Las inferiores están plegadas por este pliegue y vamos a visualizar las unidades plegadas, que son en marrón oscuro, pues hay unos calizas con braquiópodos del Devónico. Los braquiópodos no los hemos visto, pero os lo podía traducir como organismos que todavía existen y que se parecen mucho a estas estructuras que parecen los bivalvos o conchas como los mejillones, ¿no? Braquiópodos sencillamente son, digamos, malos fósiles guías, puesto que aparecieron en el Paleozoico, en el primario, y siguen actualmente desarrollándose, aunque con escaso éxito, ¿no? En cualquier caso, fósiles marinos del posiblemente cualquier época de nuestra historia geológica, pero se encuentran por debajo. Hay que recordar al principio de su proposición que deben ser más antiguas que las que se encuentran sobre ellas, que tenemos aquí estas estructuras que ya hemos visto, son los helechos arborescentes del Carbonífero y que lo tenemos que asociar a este color verdoso, que son pizarras que dicen que efectivamente llevan carbón y fósiles con helechos, ¿no? Bien, como son del Carbonífero, recordar helechos siempre asociados al periodo del Paleozoico superior llamado Carbonífero, pues estas estructuras, estas calizas con braquiópodos marinas, hay que asociarlos anterior al Carbonífero, ¿no? Así que se han depositado estructuras del primario en medio marino y también de forma horizontal se han depositado estas estructuras de pizarras
con carbón. En realidad las pizarras son como barro que se ha compactado a una estructura más sólida llamada pizarra, pero que son estructuras que se formaron durante el Carbonífero en un medio continental. Así que tenemos ahora otro nuevo cambio en el nivel del mar, donde si estos eran marinos, ahora pasamos a medios continentales, y como sabemos esto es una regresión marina al pasar de un medio marino a un medio terrestre, ¿no? La línea costa ha retrocedido y lo que eran fondos marinos ahora son fondos terrestres. Bien, tras su depósito en medio continental por estos helechos aeroporescentes que formaron carbón cuando se compactaron durante millones de años, pues como vemos ha habido un plegamiento, puesto que no están horizontales, ¿no? Y el plegamiento siempre hay que asociar a la formación de montañas, y cualquier plegamiento pues tiene que ser posterior a la formación de estos estratos del Carbonífero, ¿no? Hemos visto que en el Carbonífero ha habido una orogenia llamada arcínica, pero también podía ser una orogenia que fue posterior al primario y sería la orogenia alpina, ¿no? Puesto que si nos fijamos en la parte superior hay estratos del Mesozoico y no están plegados, la orogenia ha sido posterior al Carbonífero y anterior al Mesozoico, y hay que, sin lugar a dudas, situar este plegamiento en la orogenia arcínica, la que tuvo lugar durante el Carbonífero y el Pérmico, ¿no? Bien, pues se ha producido una orogenia, que lo vemos aquí, y como vemos también se ha producido lo que suele ocurrir en una orogenia, una falla y una erosión, ¿no? Aquí tenemos un plano de falla, esta línea, digamos, central rectilínea, que ha producido el hundimiento, en este caso, del bloque de la derecha, y la zona relativamente más elevada del bloque levantado o no hundido de la izquierda, ¿no? Y al final esta falla pues produce este desplazamiento que, como vemos, no afecta a las unidades superiores del Mesozoico, que vamos a ver con estas huellas de dinosaurio que ya nos suenan, ¿no? Y esta falla ha sido siempre posterior al plegamiento que vemos aquí. Y también podemos decir que la orogenia arcínica, a producir un levantamiento, ha producido seguramente una superficie de erosión. Hay que entender que esta superficie de erosión ha sido incluso posterior al plegamiento, al fallamiento, perdón, de estos dos bloques, y tenemos que tras la falla y el plegamiento y falla de estas unidades, por decirlo así, del Paleozoico, se ha producido una enorme erosión que ha dejado una superficie muy horizontal, aunque ondulada, a disposición de que nuevos sedimentos se depositen, esta vez sí de forma horizontal, ¿no? Así que fallamiento, erosión y ahora depósito de estas unidades superiores, que vamos un poco a recordar que tienen estos fósiles o huellas de dinosaurios y que tienen estas areniscas, puntitos pequeños y conglomerados, piedras de tamaño mediano o grande, ¿no? Que siempre hay que asociarlos pues seguramente a medios de ríos, a medios fluviales, ¿no? Imaginemos medios fluviales donde una fauna rica en vegetales permitía que estos dinosaurios herbívoros y carnívoros tuviesen unos ecosistemas más o menos desarrollados, ¿no? Bien, se depositaron, como veis, huellas de dinosaurios, nos están diciendo que son del Triásico. Si vemos aquí la fecha, que estos dinosaurios son del Triásico. Recordar que los dinosaurios solo aparecieron en el Mesozoico y por tanto pueden ser triásicos, como en este caso, jurásicos, como en la película de Parque Jurásico, o cretácicos, que ya fue el último periodo del Mesozoico, ¿no? Así que depósitos continentales que continúan con este medio continental que hemos visto de los helechos, así que no hay ningún tipo de cambio de nivel del mar, no hay transgresiones ni regresiones, pero si nos fijamos, tras el depósito horizontal de estas areniscas continentales y triásicas, se deposita también de forma horizontal, como debe ser, pues estas calizas que llevan estos fósiles que ya no son ammonites del Mesozoico, del secundario, siempre de tipo marino, ¿no? Así que posterior al Triásico, seguramente el Jurásico o el Cretácico, se depositaron en ambientes marinos, que nos está diciendo que la línea costera está avanzando, está inundando estas areniscas costeras de dinosaurios, y ahora el medio se ha convertido en un medio
marino, donde las aguas superficiales están muy por encima del nivel terrestre y están inundando este medio antiguo terrestre, dejando los digamos restos de animales que ahora están siendo fosilizados, que son estas conchas de amonites que nos dicen que son jurásicas, ese periodo intermedio del Mesozoico. Si nos fijamos, estas calizas parece que están más erosionadas en las partes izquierda y derecha del dibujo, puesto que aquí vemos que hay una zona un poco más elevada, ¿no? Así que posiblemente ha habido una superficie de erosión tras el depósito marino, que esos procesos erosivos suelen estar asociados a un cambio en el nivel del mar. Vamos a ver si es correcto, ¿no? Aquí tenemos conglomerados areniscas del terciario, pero desgraciadamente no viene ningún tipo de fósil, pero podemos suponer que ha habido un cambio de medio de ambiente, de marino a continental, ha habido tierra firme. Estos materiales de conglomerados y arenas están asociados siempre a un medio fluvial, a un medio de ríos, y tras el retroceso, la regresión marina, se ha transformado en un medio continental, que nos dicen que son del terciario, posterior al Mesozoico, a las calizas jurásicas, y en este medio continental se ha formado en un, digamos, ambiente fluvial muy parecido al que podríamos tener al lado de cualquier río, estos conglomerados y areniscas que, como vemos, también están cortados, no son continuos a izquierda a derecha, y hay que presuponer que tras su sedimentación ha habido actualmente un río bastante moderno, seguramente de menos de 2 millones de años. La mayoría de los ríos actuales presentan menores edades inferiores a los 2 millones de años, que ha producido este valle, que parece que es un valle también en forma de un valle glaciar, que está produciendo la erosión de estos sedimentos terciarios que teníamos aquí horizontales, pero que están desapareciendo por esta erosión de un ambiente de hielos perpetuos o fluvial, por presentar una forma de U bastante abierta, típica de estos valles glaciares o alpinos, que también se llaman, porque son muy típicos de la zona de los Alpes centroeuropeos, ¿no? Bien, aquí la erosión sería el último proceso que ocurre, por supuesto, hace muy poco tiempo, puesto que estos depósitos son del terciario, y ya os digo, los ríos y los glaciares se han producido en los últimos 2 millones de años. Si me apuráis, en los últimos medio millón de años es cuando los procesos fluviales y glaciares de hielos han tenido lugar con más intensidad. Bueno, afortunadamente este es más fácil, pero recordar que las orogenias nos van a dar un poco la lata, puesto que los pliegues a veces no son fáciles de identificar con las orogenias correspondientes. Vamos a ver si este corte número 5 nos da un poco más de luz sobre los plegamientos y los procesos que han ocurrido. Aparentemente aquí hay muchas unidades, que es lo que parece que complica la situación, pero centrándonos un poquito vemos que solo hay un tipo de pliegues, ¿no? Los pliegues que afectan a estas unidades, que tienen, como vemos, la misma o similar inclinación, ¿no? Todos, desde el inferior de color claro hasta el verde, han sido plegados, por supuesto por alguna orogenia que vamos a ver. Ha habido una superficie de erosión, una erosión en esas zonas de elevadas montañas, y sobre esas elevadas montañas vemos que hay unos depósitos aquí en amarillo que hay que asociarlos a unos depósitos que no han sufrido ningún tipo de orogenia, puesto que están horizontales. También vemos una falla que parece que está produciendo el desplazamiento hacia abajo del bloque hundido de la izquierda y un levantamiento relativo del bloque de la derecha, ¿no? Esta falla, como vemos, afecta a todos los materiales plegados, lo cual es bastante lógico, que tras ese plegamiento haya una fractura, como si doblásemos un bolígrafo hasta romperlo. Sería la ruptura del plano de falla, pero este plano de falla, como vemos, no afecta a estas unidades que hay aquí, ¿no? También vemos un inmenso valle, que no tenemos muy claro si es en forma de U glaciar o de V fluvial. Parece más bien un valle glaciar en forma de U, por su aspecto
de una U muy amplia, y podemos decir que tras la sedimentación de estos estratos ha habido un proceso seguramente glaciar o fluvial que ha erosionado no solamente los materiales aquí no plegados, sino los materiales incluso plegados que hemos visto inferiores del lado de la izquierda, ¿no? Así que repasamos un poco los fósiles que nos ayuden a ese principio de correlación faunística o de sucesión faunística, que nos dicen que gracias a los fósiles podemos identificar el medio ambiente donde se han depositado, continental o marino, y más o menos la época en que vivieron o se formaron los estratos donde se encuentran estos fósiles, ¿no? Aquí nos hablan un poquito que en el Paleozoico ha habido calizas con corales marinos durante el Devónico. También ha habido en los periodos ya final del Paleozoico, el Carbonífero y el Pérmico, ha habido arcillas, para entendernos, rocas muy poco compactadas como son los barros, areniscas, que son, para que nos entendamos, arenas también poco compactadas, y pizarras, que son arcillas algo compactadas por la presión, que llevan carbón, ¿no? Recordar que el carbón solo se puede formar en ambientes continentales, por esos helechos arborescentes del Carbonífero, y seguramente serán estas estructuras que tenemos aquí, que para entendernos están sobre un fondo un poco oscurito, que podría ser esta que tenemos aquí de tonos claros, que aparecen a la derecha del plano de falla, pero que no aparecen a la izquierda del plano de falla. Bien, y volviendo un poquito a la leyenda de este corte número 5, vemos que durante el Mesozoico, en la era secundaria, en el Triásico, hay dinosaurios representados por estas huellas triásicas, hay calizas con ammonites, que sabemos que son siempre de ambientes marinos durante el Jurásico, representado por estas conchas muy características, y calizas con bivalvos, recordar mejillones formados por formadores de arrecifes, que también estamos asociados en los arrecifes a los corales, o sencillamente también hay, digamos, estructuras calizas que se llaman de tipo conchífero, o lomaquelas, formadas por bivalvos en este caso, ¿no? Bien, por supuesto, ya estamos hablando de arrecifes o zonas evidentemente marinas, pero ya próximas bivalvos a zonas intermareales donde la marea alta y marea baja es frecuente en ellos, ¿no? Y si nos vamos al Cenzoico, vemos que hay yesos que siempre hay que recordar asociados a zonas semidesérticas donde no llueve mucho, y esas aguas muy tardías y muy estacionarias pueden arrastrar las sales minerales que tras la evaporación forman las rocas evaporíticas llamadas yesos, que las asociamos siempre a ambientes desérticos, ¿no? Primero hay yesos que están representados por estas puntas de flecha, luego las arcillas, que se suelen representar por unas líneas de trazo discontinuo, y las calizas, que sabemos que representan siempre por, digamos, estructuras en forma de bloques de ladrillos, ¿no? En este caso no hay que confundir estas estructuras helicoidales, estas conchas helicoidales de ammonites, con conchas helicoidales de gasterópodos, que son, para entendernos, los caracoles que conocemos vulgarmente, ¿no? Suelen ser los caracoles zonas marinas o de lagos o de zonas lacustres, pero nos dicen que estos gasterópodos, estos caracoles, son de tipo lacustre o continental acuático. Bien, pues si aplicamos el principio de superposición, pues este inferior de color claro, que hemos visto que hay que asociarlo a pizarras con helechos del Carbonífero, serían los más antiguos. Luego le siguen estas arcillas y arenas del Pérmico, que se depositaron en principio también como todas las anteriores de forma horizontal. Le siguen estas unidades de fósiles continentales, y un poco analizando vemos que de momento las pizarras del Carbonífero y las areniscas, que no sabemos, pero posiblemente pueden ser arenas de dunas o arenas de playa, siguen siendo continentales, y por tanto no hay ningún cambio de medio sedimentario, como tampoco lo hay cuando vemos el tercer estrato inferior, con estas huellas de dinosaurios también de tipo continental. Así que durante los últimos periodos del primario y primeros
procesos o etapas del Mesozoico, durante el Triásico, hubo un ambiente claramente continental, si acaso costero, donde no ha habido ningún tipo de regresión marina ni transgresión, ¿no? Cosa que cambia radicalmente cuando aparecen estos depósitos marinos de ammonites que hemos visto que están asociados al Jurásico, ¿no? Tras el Triásico hay un cambio en el nivel del mar sube y esto lo hemos llamado transgresión marina, dejando depósitos de ammonites exclusivamente de ambientes marinos, ¿no? Así que tenemos una transgresión del Triásico al Jurásico, y si volvemos al principio de superposición y a la correlación faunística, encontramos que en verde pues vemos que hay areniscas con hojas de árboles y también calizas con bivalvos de arrecifes, asociados siempre los arrecifes a zonas un poco casi intermareales, ¿no? Así que pasa de un medio claramente marino a un medio continental con arenas de árboles que ya estamos asociados al Cretácico, y estos corales que son del primario, del Mesozoico, del Cenozoico, hay que asociarlos, como dice aquí, a unidades posteriores al Jurásico, y por tanto parece ser que son arrecifes del Cretácico. Bien, pues por tanto tenemos aquí un cambio en el nivel del mar que es de marino a continental, y por tanto tenemos una regresión, y de continental con estas hojas de árboles a zonas de prácticamente marinas de pequeña profundidad, y por tanto encontramos una pequeña transgresión marina entre estas digamos arenas costeras y estos arrecifes semisumergidos, ¿no? Bien, tras el depósito de todas estas unidades que tendrían que estar horizontales, pues ha tenido que haber un plegamiento, ¿no? El plegamiento ha producido este pliegue que vemos aquí, y que hay que asociarlo a un plegamiento posterior al Cretácico, y que solo puede ser una orogenia alpina. La orogenia alpina ha producido este plegamiento, y tras un plegamiento tenemos que acordar que va a haber dos sucesos. Seguramente estas zonas de alta montaña se van a erosionar, y que aquí tenemos claramente una superficie de erosión que encontramos en la parte central derecha del corte, pero también suele ocurrir que si esos estratos han sido compactados durante miles de años o millones de años, como en este caso, pues pueden ser muy rígidos, y el plegamiento termina con el fallamiento, como vemos aquí. Así que tras el plegamiento y la erosión, seguramente ha habido una falla, que es la que vemos aquí, que ha producido un hundimiento de los materiales de la izquierda hacia abajo, ¿no? Y tras ese fallamiento y hundimiento, ya en disposición horizontal se han depositado lo que vemos las unidades del Cenozoico de hace 65 millones de años a la actualidad. Primero en un medio claramente, digamos, desértico, ¿no? Y por tanto, si volvemos al medio intermareal o costero, semimarino para entendernos, pasamos a un medio continental, y esto volvemos al concepto de una regresión marina, que si seguimos un poco analizando, tenemos arcillas y gasterópodos de tipo lacustre, que nos mantiene la conclusión de que el nivel del mar no ha realmente invadido esta tierra firme, y tenemos unos estratos del Cenozoico de ambiente lacustre y por tanto de tipo continental. Más aún, tras su depósito, que como vemos no es continuo, ha habido una erosión, posiblemente de tipo glacial, que ha erosionado no solamente las unidades cenozoicas del terciario, sino las unidades también, como vemos, de color verde, que le hemos asociado a las unidades mesozoicas del Cretácico. Aquí incluso en los ammonites del Jurásico también ha habido una erosión en este bloque hundido, y nos está diciendo que esta erosión ha sido muy posterior a estos depósitos lacustres, y por tanto hay que asociarlo a esas erosiones glaciares de hielos o fluviales que se suelen presentar en los últimos 2 millones de años, si me apuráis, en los últimos 500.000 años o medio millón de años, que ha habido esos fenómenos glaciares y fluviales muy frecuentes en la actualidad. Bueno, como veis, con un poco de paciencia se pueden resolver, aunque tengamos alguna duda a veces, siempre podemos resolver
los conceptos de ammonites en nuestro, ya hemos visto en la página 10, que es nuestra guía de fósiles. Para terminar vamos a ver el corte número 6, que en realidad, como no presentan fósiles guías y nos interesa aplicar este principio de correlación faunística, vamos a obviar el corte número 6, no lo vamos a hacer, y vamos a buscar uno que sí tenga fósiles guías para utilizarlo con mayores rigor a la hora de datar o fechar de forma relativa las unidades presentes. Nos encontramos en el corte número 7, que sí hay materiales sedimentarios como los que vemos aquí, y no hay fósiles guías, así que pasamos también del corte número 7, nos centramos en el 8, que tampoco presentan fósiles, y a ver si este número 9 presenta alguna característica que nos un poco ilustre. Vemos que aparecen palabras nuevas como neises, fusulinas, restos de flora pérmica, ya esto sí nos suena a fósiles, pisadas de dinosaurios, que claramente lo son, y las calizas conidoceras, que aunque no nos hayan salido hasta ahora, si sabemos que las hidroceras son un tipo de ammonites, podemos un poco asociarlos realmente a fósiles marinos del Mesozoico. Tampoco nos salen las fusulinas, pero en nuestra guía de la página 10 encontramos que hay lo que se llaman los foraminíferos, que son organismos microscópicos, unicelulares, que tienen unas conchas también, por supuesto, microscópicas, y que, como vemos, son realmente malos fósiles guías porque aparecieron durante la era primaria, durante el Paleozoico. A veces con intermitencia se han desarrollado bien o mal en el Mesozoico y están relativamente bien representados en el Cenozoico o periodo actual, ¿no? Bien, las fusulinas, no importa memorizar esto, si sale pues os daría que son foraminíferos, organismos microscópicos del plancton que vivieron exclusivamente durante el Carbonífero pérmico, ¿vale? Con esos datos en la mano vamos un poco a utilizar esos 4 principios de estratigrafía para que en el corte que hemos visto, creo recordar el número 9, vayamos a, digamos, ordenarlo de más antiguo a más moderno las unidades presentes. Bien. Los neises no nos han salido, la palabra precámbrico sí, es anterior al cámbrico, y nos hace referencia a unas rocas muy antiguas. Los neises hay que saber que generalmente están asociadas a rocas metamórficas, a rocas que se han compactado mucho por enormes presiones y temperaturas y que se pueden formar a partir de granitos que sí nos suenan, o a partir de arcillas que también nos suenan. Si esas arcillas o granitos sufren enormes presiones, llamadas metamórficas, se transforman en otro tipo de rocas que se llaman los neises y que nos están diciendo que son precámbricos, es decir, rocas que se formaron hace mucho tiempo, anterior al precámbrico, anterior a los 550 millones de años, y que por algunos procesos muy posteriores, incluso a mejor actuales, pues se han metamorfizado, es la palabra, se han transformado en rocas llamadas neises y que ya han desaparecido las rocas primitivas o iniciales, que podían ser, ya os digo, o bien rocas magmáticas como los granitos, o bien rocas sedimentarias como las arcillas. Bien, como están en la parte inferior y nos dicen que son precámbricos, por el principio de superposición de Steno presuponemos que son las más antiguas, aunque veamos que la 2 ya si tiene fósiles nos pueden un poco orientar realmente de cuándo se formaron la unidad número 2. Vemos que tienen calizas con fusulinas. Si recordaros, acabo de decir que son foraminíferos, siempre de origen marino, del Carbonífero del Pérmico, ¿no? Así que el número 2 podían ser, digamos, unidades marinas del Carbonífero del Pérmico, recordar últimos periodos del primario, ¿no? Están por debajo y por tanto presumiblemente más antiguas, según el principio de superposición de Steno, que la número 3, ¿no? Que nos dicen que son conglomerados, piedras gordas, arenas también piedras finas, con restos de flora pérmica. Recordad, conglomerados y arenas estamos asociados a cursos fluviales de tipo medio, como mucho de tipo alto, ¿no? Donde el agua empieza a arrastrar y es capaz de transportar esas piedras grandes y arenas, cosa que no ocurre en los tramos de curso bajo. Bien,
presentan flora pérmica. Lo de flora estamos asociados a, digamos, plantas, ¿no? No flores, ¿no? Sino plantas de tipo pérmico, que son, como sabemos, las flores, perdón, la fauna, la flora o los vegetales de tipo pérmico son exclusivamente lo que hemos llamado los helechos del carbonífero pérmico, que han formado estas minas de carbón actual, ¿no? Así que hay que presuponer que es un ambiente continental por tener helechos gigantes, ¿no? Y por tanto, fijaros que 2 es marino, del carbonífero, y estas estructuras de helechos son continentales, y volvemos al concepto de regresión marina. Ha habido un cambio en el nivel del mar, de pasar de 2 a marino con las fusulinas a pasar de tipo continental. Pero aparecen, como vemos, plegadas. Tanto la unidad 2 como la unidad 3 presenta un plegamiento similar y diferente a las unidades 5 y 6. Así que posterior al depósito horizontal de 2 y 3, al pérmico, ha habido un plegamiento que ha afectado a estas unidades 2 y 3, pero que no ha afectado a las unidades posteriores, que si vemos 5 son pisadas con dinosaurios del Mesozoico. Los dinosaurios pudieron aparecer en el Triásico, se desarrollaron en el Jurásico y en el Cretácico, así que esta orogenia ha sido anterior al Mesozoico, y como es del carbonífero pérmico, recordar que es una orogenia que hay que llamarla hercínica o varísica también, que es el nombre actual de esta orogenia hercínica, que tradicionalmente ha sido llamada así hasta hace poco tiempo, ¿no? Así que depósito horizontal de 2 y 3, plegamiento de estos materiales y por supuesto la erosión, que como vemos está realmente afectando más a la unidad superior que a la unidad número 2, que aquí sí ha habido una superficie de erosión de 2 y de 3, claramente en el centro de corte, pero no en la parte de 2 izquierda que hay aquí, ¿vale? Tras ese proceso erosivo, tras esa formación de esa orogenia inmensa, montañas del Hercínico, que afectó por ejemplo a España y que dio lugar a unos elevaciones superiores a los 6.000 o 7.000 metros de altura, como actualmente hay en los Himalayas asiáticos, pues ocurrió seguramente un depósito horizontal de 5 y 6 que están ahora plegados, ¿no? 5 son pisadas de dinosaurios mesozoicas, y las calizas hemos dicho que son ammonites, pero que son buenos fósiles guías. Si estos ammonites se denominan hildoceras, que son del tipo jurásico, ¿no? Así que presumiblemente los dinosaurios serían del Triásico, y estos ammonites hildoceras del número 6 serían jurásicos, pero sobre todo de ambiente marino. Así que tenemos que los helechos se continuaron con pisadas de dinosaurios continentales, pero tras los depósitos de areniscas, seguramente costeras, llegaron depósitos de calizas formados por conchas de ammonites que se formaron en ambiente marino, y por tanto tenemos una nueva transgresión marina, puesto que pasamos de medios continentales a medios marinos entre 5 y 6. Se ha producido en depósitos horizontales que no lo están aquí, y que hay que presuponer que tras el depósito de 6 horizontal, pues ha habido una orogenia que afecta a los estratos 5 y 6, pero por supuesto también superpliega, por decirlo así de una forma exagerada, a los estratos previamente plegados por la orogenia hercínica de 2 y 3, ¿no? Esta orogenia ha sido posterior con toda seguridad al depósito de 6, que se depositó en teoría horizontalmente, y por tanto ha habido un emplegamiento posterior al Jurásico, que hay que asociarlo a la única orogenia posterior al Jurásico, que es la orogenia alpina. Se plegó todo el conjunto, y hay que presuponer que este conjunto realmente presentaba una continuidad que no vemos aquí en este estrato número 6 y por supuesto en el 5, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que vemos aquí una superficie de erosión que nos recuerda mucho a un valle en forma de U, un valle glaciar, o un valle fluvial de cursos ya muy bajos, ¿no? Así que hay que asociar que tras este medio marino de 6 con 12 horas del Jurásico, ha habido una erosión claramente continental, porque siempre, y esto es bastante lógico, que las erosiones debidas a ríos o debidos a glaciares se dan en zonas continentales.
Así que ha habido un medio continental, ha habido una regresión marina, el mar ha retrocedido y lo que era un fondo marino ahora es un fondo costero que al instalarse un medio fluvial ha erosionado pues las unidades que se ven aquí, no solamente 6, 5, sino que también las unidades que hemos visto paleozoicas, ¿no? Y ha formado un valle fluvial en forma de U muy ampliada, curso bajo, un valle glaciar, que ahora vemos que este valle glaciar ha sido realmente afectado, modificado, y hay que aplicar ese principio de superposición de acontecimientos por esta unidad número 4 que estamos viendo, que son unas rocas que presumiblemente no nos suenan, las andesitas, pero por la morfología hay que asociar que este número 4 es un cono volcánico y por tanto, si os digo que las andesitas son muy parecidas a los basaltos, estamos entrando en un cono volcánico, en una, digamos, erupción volcánica que ha sepultado con esas andesitas o rocas volcánicas muy parecidas al basalto, ha un poco rellenado este valle previamente formado, un valle fluvial o glaciar, que seguramente será, como sabemos, del Cenozoico reciente, hace menos de 2 millones de años, y que este volcán podemos decir que es muy reciente, entre otras cosas porque los volcanes son fácilmente erosionables y cuando veáis un cono volcánico, como es el caso de la presente gráfica, pues hay que asociarlo que si lo vemos no debe tener menos de 4 millones de años porque se erosiona, ya os digo, muy fácilmente. Así que esta erosión fluvial o glacial ha sido seguramente de un periodo muy reciente, inferior a los 2 millones de años, y el cono volcánico probablemente haya sido también mucho más reciente y podemos datarlo de menos de 2 millones de años, rellenando con estas coladas volcánicas o andesíticas este valle fluvial, que sería el último proceso. Todo esto parece que ocurre en un medio continental por la erosión que tenemos aquí, y también recordar que aunque hay volcanes submarinos, los volcanes que se formen en el fondo del mar nunca van a tener estructura de cono volcánico como vemos aquí de forma triangular, y van a estar asociados a unas zonas de superficie que hemos llamado las dorsales oceánicas, que no tienen forma de cono volcánico. Así que volvemos a pensar que el medio actual en que se encuentra este cono es de tipo continental. Bien, como vemos, hay un montón de, digamos, sucesos, pero hay que asociarlos estos sucesos siempre a los plegamientos, a los pliegues, a las fallas que suelen estar originándose siempre posterior al plegamiento. Ya os digo, cuando un material es muy rígido y se pliega, tiende a fracturarse, lo que hemos llamado fallas, fracturas con desplazamientos hacia la izquierda o derecha de un labio llamado hundido o inferior, que en este caso fijaros que el labio hundido, que está a la izquierda del plano de falla, es el de la izquierda, mientras que el labio no hundido o levantado se encuentra a la derecha. También existen esos cambios de facies de marinos a continentales que llamamos regresión, o lo contrario, cuando hay un cambio de un medio continental a marino, se supone que, como en este caso de 5 y 6, ha habido una invasión de la línea de costa, el nivel del mar ha subido y lo que era un medio continental de 5 pues se ha transformado en un medio marino como es el 6, ¿no? Y esto, a recordar que también se llama las transgresiones marinas. Las erosiones fluviales suelen representarse un poquito en forma de V o de U, y suelen estar siempre erosionando los materiales antiguos, y hay que asociarlo siempre, recordar valles fluviales o glaciares, a fenómenos muy recientes del, digamos, Cenozoico superior, lo que se llama el cuaternario, que ya os digo que tiene menos de 2 millones de años. Bien, espero que sean un poco ilustrativos estos cortes geológicos. Si es necesario, hacemos un vídeo más para que quede más claro en los siguientes cortes estos, digamos, 4 principios de estratigrafía y los sucesos geológicos que nos dicen un poco cómo ha cambiado la Tierra, que en realidad, como vemos en el tercer principio de actualismo geológico, nos dice que los acontecimientos del pasado son muy similares a los actuales, ¿no? Aunque los fósiles guías no estén realmente identificados en la actualidad, procesos como pliegues, como fallas, como volcanes, siempre han ocurrido, y hay cambios de nivel del mar los estamos viendo actualmente, donde
por efecto del calentamiento global. Actualmente tenemos un proceso de transgresión marina generalizado en todo el mundo, y lo que hay en muchas zonas de costa hoy, quizá dentro de poco tiempo, quizá 100 años, 200 años a lo sumo, serán zonas de sedimentación marina, y muchas ciudades que hoy estamos viendo estarán siendo sepultadas por materiales marinos, que realmente sobre ellos está cayendo arenas o calizas que se están formando ya en medios marinos cuando actualmente están en medios continentales. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es todo por hoy.